Daniel Ferreira, a quien de verdad saludamos muy calurosamente en nombre de la Gobernación del Valle, de la Biblioteca Departamental Jorge Gacer Borrero, de su directora, la doctora María Fernanda Penilla, del Ministerio de Cultura, representado aquí por nuestra compañera, mira, se me olvidó el nombre, ¿qué tal? Todos los días la recuerdo, Gabriela Tique, en nombre también de la alcaldesa del municipio de Vige, Diana Carolina, quien lamentablemente no nos puede acompañar, pero sé que es una mujer muy preocupada por los temas culturales y a quien le agradecemos muchísimo su hospitalidad y su cariño siempre con la Biblioteca Departamental y con los esfuerzos y programas que nosotros adelantamos. También quiero saludar a los docentes que hoy nos acompañan, otros que están por allá en la parte de atrás, que quieren estar pues de auditorio y de público. Quiero hoy contarles que la Biblioteca Departamental en su quinta versión tiene el quinto Festival de Literatura Internacional Oiga, Mire, Lea. ¿Y qué es ese programa? Es un programa que busca acercar a los escritores al público y buscar que ese público se ponga inquieto y que se acerque al escritor y que aprenda un poquitico de las obras de cada uno de ellos. Es por eso que hoy tenemos aquí a Daniel Ferreira, un hombre con una trayectoria muy interesante a pesar de su juventud. Ahora comentábamos que es un hombre muy joven para haber adquirido ya la experiencia que tiene. Ha escrito varios libros, entre esos los que tenemos acá en el Centro de Interés, que también van a estar aquí en la Biblioteca Pública Municipal. Él ahora nos contará un poquito más de su trayectoria y de su obra, y de verdad los invito a que hoy conversemos con él, que se pongan inquietos, que lo escuchen y que después ustedes pregunten e interactúen con él. Muchísimas gracias, bienvenidos todos. Muchas gracias, Daniel, por estar aquí. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarme, muchas gracias a la Biblioteca de Viges por la invitación, al Festival Oiga, Mire, Lea y la Biblioteca Departamental de Cali. Me sorprendió mucho oír el himno de San Vicente. Pensé que había regresado a estas solemnidades de las provincias en la que la gente se pone de pie y se pone la mano en el corazón. El himno me gusta particularmente por la última estrofa, cuando se menciona al cacique Pipatón, que fue como uno de los mitos fundacionales de esta región a donde había llegado Gonzalo de Jiménez de Quesada por el río Magdalena, por Barranca Bermeja, que en ese momento no eran sino unas barrancas rojizas junto al río. Esa estrofa nos recuerda que Pipatón fue uno de los que se opusieron a todo tipo de colonización. Fue aprisionado por los españoles, llevado a las galeras de Cartagena, le desjarretaron los tobillos para que no se volviera a escapar porque ya lo habían tenido preso una vez y escapó y volvió con los indios yaríes a oponerse a la penetración de las rutas del Opón y de lo que hoy se conoce como el Magdalena Medio, que pues es un territorio muy vasto que abarca 5 departamentos, pero que Santander tiene una parte importante sobre el margen izquierdo en el sentido a contracorriente del río. Pues fue una sorpresa porque hace mucho que no lo escuchaba. Me gusta más el himno de Santander, de me gusta la última estrofa, pero el himno de Santander me parece mucho más, tiene un espíritu mucho más combativo, más de marcha, tiene unas fanfarrias ahí como estas bandas de guerra que se entonaban para las guerras de 1900, donde Santander era un gran territorio también. Pero bueno, más allá de estos guiños un poco folclóricos, pues me habían propuesto un tema en la agenda que era, si no estoy mal, cómo se escribe una pentalogía, que es un poco el proyecto literario que yo estoy haciendo. Pues debo decir, para quienes no lo sepan, que una pentalogía es una serie de novelas
que se compone de 5 novelas. De ahí viene pues la palabra, ¿no? Penta. Estas novelas no están conectadas unas con otras. Y yo no empecé a escribir pensando que iba a escribir 5 novelas ancladas como al siglo XX de nuestro país. Eso lo fui descubriendo mientras intentaba aprender a escribir. Yo nací en este pueblito, San Vicente de Chucurí, y no sé cómo, no logro recordar exactamente cómo llegué a la literatura. No fue necesariamente en el colegio, porque yo ya leía en el colegio cuando tenía la edad de la mayoría de los muchachos que están aquí presentes, pero no recuerdo que haya sido alrededor de un maestro. Yo creo que lo que me llevó a la literatura fue el descubrimiento de la poesía y de la fuerza y de las formas que podían adquirir las palabras. La fascinación por la poesía creo que fue como el primer vínculo real de que con las palabras se podían hacer muchas cosas. Yo andaba con residencia en la tierra de Pablo Neruda cuando tenía como 15 años y pensaba que lo que decía en esos poemas era lo que era como la verdad del corazón, la verdad de las relaciones, esas depresiones un poco sin sentido, porque uno no entiende muy bien los cambios ni del cuerpo ni el mundo en el que está, estaban como muy reflejadas en esos poemas de Neruda, ¿no? Y fui encontrando algunos amigos cuya amistad se basaba como en la pasión por compartirnos los libros y por alardearnos de los libros. Uno llegaba diciendo que había leído Santuario de Faulkner, otro llegaba con El retrato del artista adolescente de Joyce. Algunos de esos libros los he visto acá en la biblioteca que ustedes tienen, que está muy bien nutrida. Y quizá no entendíamos muy bien esos libros, quizá solo queríamos como jactarnos de que habíamos leído algo más difícil que el otro. Hoy pienso que era como un exceso, pues un muchacho de 16 años tratando de leer a Joyce, era una cosa un poco extraordinaria, era como un milagro. Hoy pienso, bueno, teníamos que vivir en un lugar como tan aislado y tan aburrido como para que uno tuviera tiempo de ponerse a leer a Faulkner, pero pasaban estas cosas. Alguno de estos amigos años después lo dijo así puntualmente, más o menos como lo había dicho, pero con más elegancia. Dijo: y este pueblo es tan aburrido que lo único que hay que hacer es leer La montaña mágica, un libro de casi 700 páginas. Bueno, pero nosotros la pasábamos muy bien, nos reuníamos, creo que era el pretexto para otras cosas que nos gustaban más, que por ejemplo tomar vino. Entonces, en estos descubrimientos de la amistad, de los festejos, la poesía como un primer género fue el que se nos fue quedando en el corazón. De estos amigos muchos siguieron las humanidades, estudiaron historia, teatro. A mí me impactó la literatura y desde ese momento empecé a llevar un diario personal. Esto era no ficción, eran solo las aventuras, sobre todo las desventuras amorosas que uno podía tener en ese momento, y todo esto lo iba filtrando en pequeñas notas en este diario. Y cuando ya se estaba terminando el colegio decidí escribir un primer relato en el que hice trampa porque empecé a poner ahí en clave las historias de los amigos estos con los que andaba. Sus historias de amor, sus secretos. Era un poco un libro pequeño de unas 60 páginas lleno de infidencias, donde lo único que había hecho era cambiarle los nombres a mis amigos. Y entonces yo esto lo mecanografié. En esa época pues no existía, pues ya existía internet, pero a nosotros no nos había llegado, ¿no? En el año 99 nos montaron en un bus y nos llevaron a Bucaramanga a conocer internet, como si hubiera salido de un libro de García Márquez.
y esto fue antes. Entonces esto lo mecanografié en una vieja máquina de escribir que había en la casa y la sometí a la lectura y al criterio de estos amigos que por supuesto se indignaron conmigo, me desafiaron a pelear, que cómo era posible que yo metiera ahí esas historias. Y uno de estos amigos, que era una especie de guía, porque nos llevaba más años, era un poeta del pueblo y muchas más lecturas, por supuesto, y era alguien en quien yo confiaba su criterio literario. Se llevó el manuscrito y duró muchos días en los que yo estuve muy ansioso porque no sabía qué me iba a decir. Yo decía, bueno, la de los otros, pues no me importa la reacción natural a verse reflejados ahí en no saber diferenciar un personaje de la vida personal, pero pues, el criterio de él iba a ser más literario. Él no me dijo mayor cosa, me invitó a tomar un café, me dijo algo así como que si la literatura, que no estaba mal, que era un ejercicio pues apenas para la edad que yo tenía y que por supuesto estaba escribiendo sobre las historias que iba conociendo, que era un buen radar eso, porque finalmente de ahí era donde iban a surgir muchas de las historias. Pero me dijo algo que me pareció como ambiguo y que no sé si he logrado exprimir bien esa enseñanza. Me dijo que si la literatura fuera solo trasladar lo que viven los demás y lo que le cuentan a uno al papel, la literatura sería demasiado fácil. Que dónde estaba la imaginación, me dijo. Y esto por supuesto me derrumbó lo que yo creía en ese momento que era escribir. Por supuesto porque yo no sabía escribir, me enfrentó como un espejo que había que romper y me rompió los límites, había que imaginar, había que salirse de aquello que le van contando a uno. Y entonces me cambió la visión de lo que tenía que hacer. Por supuesto asumí con cierta vergüenza que me faltaba leer mucho más, me faltaba conocer. Y pasaron años en los que estuve como casi que devorando y desmigajando los libros de los demás, libros de Hemingway, libros de los autores del boom, libros de la literatura latinoamericana, libros mexicanos, versiones traducidas de los clásicos del siglo XX, las colecciones de Seis Barral con Oveja Negra, que tiene como pues todavía se consiguen esos libros, unos libros de bordito amarillo que se venden mucho en las librerías de segunda, con los clásicos del siglo XX se llama, hay muchos premios Nobel ahí, y una colección fabulosa de Oveja Negra, la editorial, que era colombiana en ese entonces, y que le dedicó como unos 5 volúmenes a las literaturas europeas, dos a la francesa, uno a la italiana, uno para 100 años de soledad en un solo volumen, otro a la latinoamericana, que es muy importante porque ahí están autores como Juan Carlos Onetti, Carlos Fuentes, Cortázar, autores que para mí fueron primordiales. Y lo que empezó a pasar con esas lecturas es que cambió mi visión sobre cómo estaban hechos los relatos. Cuando uno se empieza a volver escritor, uno primero es lector. Creo que lo que lo lleva a uno a la literatura es leer. Leer puede llegar a ser más importante que escribir en determinado momento. Y entonces, al leer de esa manera, cambió mi visión sobre cómo estaban construidos los relatos, porque un escritor empieza a leer de otra manera, empieza como a desatornillar de cómo están hechos los libros, por qué se cuenta esto primero, por qué este personaje no tiene nombre, por qué está escrito este fragmento en presente y este otro en pasado, por qué hay cosas de la historia que se
que no se dicen expresamente y hay que imaginárselas, porque aquí se abandona la omnisciencia y aquí se adopta la primera persona. Y ese tipo de preguntas las empieza uno a tratar de explicar y por supuesto uno intenta robarse los trucos para después escribir los libros que uno quiere. Entonces yo estaba tratando de robarme los procedimientos. Entonces mis primeros cuentos, todos son como ejercicios de escritura, bueno, leas este cuento de Tolstoy, leas este de Chekhov, leas este de Hemingway, mire cómo están contados y ahora escríbase usted un cuento y trate de usar alguna fórmula de las que vio para hacer un cuento. Yo creo que todos esos ejercicios que provenían de la lectura fueron cambiando mi manera de percibir, pero todavía no tenía como un tema real para escribir. Yo sabía que iba a escribir, yo sabía que iba a escribir novelas porque era el género y es el género donde me siento mejor, pero tenía que pasar por la catarsis de saber en qué país estaba, de cómo era el país en el que había nacido. Y para eso sí me sirvió esta región, porque fue en el momento en que yo nací era una región atravesada por varias violencias, producto como de un encadenamiento de violencias que eran anteriores, porque era un pueblo muy reciente, no tenía más de 100 años, pero en esos años le había pasado de todo. En esos años había visto surgir una guerrilla, había tenido combatientes de la guerra de los 1000 días, en los años 20 en su territorio pues excavaron el primer pozo de petróleo que fue la explotación de Infantas. Después su territorio empezó a ser, por toda esta riqueza, pues digamos que fragmentado, y esto creó como migraciones de nuevas colonizaciones, muchos problemas sociales, problemas por tierras, y alrededor de la formación de este lugar se fue como filtrando en la cultura local lo que eran las historias sobre las que yo sí me iba a interesar y que yo iba a escribir. Las historias de los años 40, cuando la guerra bipartidista, que fue muy fuerte como lo fue aquí en el Valle del Cauca, las historias de los años 60, cuando nace el ELN, las historias de los 70, cuando los campesinos deciden tomarse las tierras para hacerse de su propia reforma agraria, los años 80, cuando la guerrilla y los paramilitares empiezan a disputar estos territorios con todas las fórmulas de la guerra sucia, etcétera, etcétera. Entonces, creo que leer autores regionales, como Pedro Gómez Valderrama, que fue uno de esos primeros autores que yo leí, me hizo plantear las primeras preguntas de qué era un territorio y cómo yo podía narrar desde ese territorio que era lo único que conocía, la única porción del mundo. Yo viví 20 años en este lugar y en los primeros 20 años de la vida deciden casi todo lo que uno es, decide lo que a uno le gusta, muchas veces decide las parejas que va a tener, pero sobre todo tiene ese territorio sin límites que es la infancia, todo lo que a uno le pasa a la infancia, todo lo que va filtrando la infancia, de lo que le enseñan a uno, de cómo son las reglas de ese mundo en el que está, creo que se va viendo reflejado. Después, si uno se vuelve escritor, no puedes aprovechar la infancia porque creo que ahí está el misterio de la vida, todo está cifrado un poco ahí. Solo que pues siendo uno niño no lo logra entender del todo. Con los años uno empieza a entender. Y cuando digo la catarsis de entender el país en el que estaba, es que a la par de las lecturas, a la par de la pasión por la literatura, también surgió la inquietud por cuál era el sentido de todos estos conflictos, cuál era el sentido de la desigualdad social, cuál era la explicación de por qué este país tenía tantos muertos, por qué eran imparables, por qué estas guerras se sucedían una tras otra. Pasaron muchos más años, fui a la universidad y en la universidad me involucré con
los grupos estudiosos de la historia del país, grupos de activismo político con los que pues, debatíamos las coyunturas del momento y que me acercaron a lecturas importantes que las pongo como en el mismo nivel del efecto que pudieron tener las novelas y los cuentos, porque eran pues libros sobre nuestro país, que eran libros que además eran la versión contraoficial de la historia de este país, libros que iban registrando un poco los secretos vergonzosos de nuestra sociedad. Libros, por supuesto, como Historia doble de la costa, de Falsborda, libros como La violencia en Colombia, libros que son como unos clásicos de la antropología, la sociología, de la historia social. Y estas lecturas pues estaban cernidas a discusión, porque nadie tenía la palabra definitiva, porque había que discutir con ideas, las ideas que uno estaba asumiendo y ver cómo esas ideas estaban ancladas también a momentos específicos. Entonces, esa experiencia de la universidad y de empezar a ver el país con otra óptica creo que fue tan importante para mí y para la literatura que iba a hacer, como fue Hemingway como fue Rulfo y como han sido mis autores favoritos. Es decir que desde mi punto de vista no se puede hacer una literatura de la nada. La literatura surge de las ideas, de las inquietudes, de las curiosidades, de los aprendizajes. Y si alguno de ustedes está interesado no solo en la literatura, en cualquier arte, lo que yo le puedo recomendar es que se llenen de inquietudes, se llenen de ideas, porque de ahí es donde va a surgir su sensibilidad y de ahí es donde van a poder observar el mundo en el que están y desde ahí es donde van a poder crear su música, escribir sus historias, mover su cuerpo, hacer lo que ustedes quieran. No necesariamente desde como ese pequeño universo cerrado que es la historia personal. Entonces, ya con todas estas cosas a cuestas y con muchos borradores de cuentos que no me gustaban y de historias que comenzaba y que terminaba tirando después de este relato que les conté, que por supuesto pues lo hice pedacitos y volví a empezar desde otra óptica. Unos años después me di cuenta que esa historia no servía para nada, que yo tenía que contar otra. Entonces me salí de ese universo que intentaba ahí, que era un universo muy juvenil, muy cerrado y muy pobre imaginativamente, y empecé a redactar unas historias que salieron también de ejercicios de escritura que había hecho con el diario personal. Entonces, yo empecé ese diario como hacia el 92 o 93 y todavía lo tengo, todavía escribo cosas, solo que hoy ya no escribo tantas cosas personales, escribo fragmentos de ensayos, ideas que estoy elaborando, algún comentario de algún libro, algún diálogo que escuché, alguna observación sobre la realidad, y todo esto me va sirviendo para después desarrollar otros textos. Yo me di cuenta releyendo estos diarios, esos primeros cuadernos, que todo lo que pasaba en esta región, yo tenía una atención especial para esto y yo ponía ahí, hoy mataron a fulano de tal. En esa época varios vecinos y parientes lejanos fueron asesinados. Entonces el cuaderno en medio de las vivencias personales y de los amoríos y las depresiones, etcétera, etcétera, yo iba poniendo pequeñas notas un poco necrológicas, contando, fulano lo mataron los paramilitares en tal parte, se dice esto, como crónicas. Yo no sabía que ni siquiera era un género, yo lo ponía ahí era porque estaba en la realidad, porque se había contado esto. No sabía que esto también me estaba transformando la atención por lo que se contaba, pero cuando yo tuve que empezar a construir un andamiaje para hacer una primera novela, me di cuenta que de ahí provenía como los temas esenciales sobre los que iba a escribir.
incluso la época. Entonces empecé a escribir esta novela que está allí, que es un niño que está saltando como a una luna roja. Se llama Viaje al interior de una gota de sangre. Era una novela voluminosa porque empecé a meterle muchos personajes y habían unas voces ahí que no eran de la época, eran unos personajes que estaban en un pueblo, en una fiesta popular, un día cuando aparecen unos encapuchados y los masacran en un parque de un pueblo que podría ser parecido a este. Están en la feria popular y unas camionetas con unos tipos enmascarados los masacran. Digamos que ese fue como el primer impulso. ¿Por qué nació? Pues nació por muchas cosas, porque además ese fenómeno estaba en la realidad colombiana, porque había pasado muchísimas veces, porque en la tierra donde yo soy pasó, y pasó en otros lados, y pasó en Segovia, y pasó en La Negra, y pasó en Urabá, y pasó repetidas veces. Entonces, yo escribí ese primer como relato catárquico, contando minuciosamente una matanza, y después me di cuenta que ahí había algo, como un embrión para escribir algo más, y que por supuesto con solo la descripción de la matanza no era suficiente. Entonces empecé a construir todo lo que estaba antes de la matanza, todo lo que hubo después de la matanza, y el mundo se expandió. Pero en medio de esos, digamos, cronológicamente de esos saltos de tiempo, habían otras voces que yo no entendía muy bien quiénes eran. Uno escribe un poco en un estado de embrujamiento en México, que es un país donde he estado viviendo los últimos meses. Hay una artesanía de un muñequito que es un contador de historias, puede ser un hombre o una mujer, pero lo representan con un muñequito grande que está rodeado de cabezas de otros muñequitos. Entonces, el mito es que el que cuenta historias está contando lo que todas esas personitas que tiene alrededor le van contando. Es una especie como de hechicero que escucha las voces. Bueno, este libro era un poco esto. Mientras yo lo escribía, sin saber muy bien ni controlar la historia, ni solo como la escritura más directa y en bruto que uno puede hacer en un comienzo, que es soltarse e ir escribiendo a lo que va del día, y al otro día retomar y seguir escribiendo hasta tener un borrador, y a partir de ese borrador decir, bueno, ¿qué es lo que hay acá literario realmente? Esas voces me di cuenta que no pertenecían a la historia que estaba contando, a la historia de la matanza. Esas voces eran de otra época y contaban cosas que no tenían que ver con el embrión de esa novela que yo estaba intentando construir ahí. Entonces, yo estaba sin saberlo escribiendo dos novelas al mismo tiempo, y solo, digamos, al llegar como a un punto neutro en el que ya tenía un manuscrito mucho más grande que esta novela, que tiene, no sé, no alcanza a tener 200 páginas, me di cuenta que habían dos historias ahí distintas y que no sé por qué, quizá porque no sabía escribir, había puesto juntas. Entonces di otro paso más para entender lo que quería escribir, y fue separar esos dos universos. Entonces, todas esas voces que no pertenecían al relato, digamos, de fondo de la novela, las aislé, y ahí me salió el embrión de la siguiente novela, que se llama La balada de los bandoleros baladíes. Pero esto lo dejé a un lado y me centré en mi primera novela, y tardé algunos años descifrándola. Volví a la región, hice unas entrevistas, aislé lo que era, digamos, la realidad entre comillas de lo narrativo, de lo imaginativo. Me di cuenta que era un fenómeno que era casi que de alcance nacional, que en muchas regiones se vivieron matanzas
como en los años 80, y decidí que la época era los años 80. Ese fue como el otro polo a tierra para aterrizar esta novela. Decidir cuál era la época, porque no podía ir saltando en el tiempo. Y una época es un lenguaje. Hay cosas que tienen una época, así como hoy existe esto, un video BIM, un computador, un ordenador, una pantalla de proyección, una cantidad de artefactos que nos rodean y que para nosotros son naturales y que tienen palabras que los nombran. Si ustedes van a observar otra época, se van a dar cuenta que van a estar llenos de cosas que ya no existen y que esas cosas tenían nombres y que además el lenguaje también evoluciona, como hablamos, nos decimos las cosas, y que los lugares geográficamente también se van transformando. Y no es sino que ustedes abran su álbum familiar o un libro aquí de memorias del pueblo y observen cómo era este pueblo en los años 40, en los años 50, y van a ver cómo cambia geográficamente los lugares, cómo lo vamos modificando. Entonces, yo me situé en un espacio que era lo que conocía. Yo conocía las dinámicas de la vida de un pueblo, digamos que conocía mis escenarios y abstraí todo esto y me salí del esquema de mi pueblo, ¿no? Me salí del esquema de mi himno de San Vicente. No, ya no era San Vicente, era un territorio imaginativo. Entonces yo le podía poner un río más grande que el que había en San Vicente y podía hacer de este pueblo todo lo que yo quería y ponerle también como historias que no pertenecían solo a la región en la que estaba. Y con esto sí, utilizando lo que ya conocía, que era elementos de las historias regionales, de las historias políticas, de todas las regiones sobre las que había leído, imponer como un territorio geográfico imaginario y ahí sí contar la historia. Entonces definí el tiempo, iba a ser los años 80, decidí quiénes eran los personajes principales, eso descartó muchas otras de los personajes que estaban en la novela y se fue volviendo así, una novela en los huesos, una novela un poco de escasez. Le fui sacando todo lo que era accesorio, todo lo que se supone que el lector tenía que leer ahí, y dije no, el lector se tiene que imaginar qué más pasa, el lector se tiene que imaginar los sucesos. Y después me enfrenté como al tema espinoso de los porqués, ¿no? De cómo se justifican ciertas cosas, de cómo se justifica la barbarie y cómo hay justificaciones de todo tipo. Yo lo que entendí mirando los procesos sociales por ejemplo, del paramilitarismo, de la pacificación a sangre y fuego de Urabá, de la pacificación de mi región, de los móviles que hizo que un sector de la población se enfrentara al otro y se crearan esos fenómenos un poco de guerra civil, ¿no? Que nos han tenido siempre en tensión. Lo que descubrí es que la violencia no venía solo de los actores armados. La violencia estaba en toda la comunidad, obedecía a muchas rencillas y por supuesto el conflicto armado permitía como un paréntesis de todo tipo, de la moral, de la ley, de la justicia, para que la gente solucionara por otros mecanismos sus rencillas, su pasado, sus rencores, su ambición, sus vergüenzas. De manera que, digamos que estilísticamente lo que hice fue quitarle mi visión, mi castigo moral a lo que pasa en el libro y dejar que el lector, leyendo la historia, se lleve sus propias conclusiones de qué era lo que pasaba ahí, de por qué a esta gente la masacran. No que el autor interviniera y pontificara y contara la historia de una región, entre comillas, porque era una visión sesgada,
ni que tirara línea y tratara de justificar socialmente los conflictos, ni nada de esto, que era campo de otra disciplina más sociológica, en la que yo no estaba, por supuesto, aunque me había nutrido de muchas lecturas de este tipo. Y pensé que la literatura tenía que llevar al lector a incomodarse, a ponerse frente a frente con su propia moralidad, a definir por las mismas historias que está leyendo qué es lo bueno, qué es lo malo, qué fue lo incorrecto, por qué provocamos tanto dolor, por qué creemos que todos estamos necesitados de amor, pero casi siempre queremos que nos amen, pero no amar. Y esto es una de las causas de muchos de nuestros problemas internos, ¿no? Esas contradicciones están expuestas en mis libros. Terminé esa novela y la guardé porque era difícil publicar en ese momento, yo era muy joven, no sabía cómo hacerlo, pero pues ya tenía la pasión de la literatura en todo, en los libros que iban llenando la sala. Pues yo vivía en Bogotá para ese tiempo en un espacio muy pequeño, donde la cocina era una cocina biblioteca, tenía cocina, cama, libros, todo ahí, y los libros empezaron fue como un radar para mí, a contaminarlo todo, hasta el baño tenía libros. Y esa era como una de las pruebas de que la literatura era más importante para mí que cualquier otra cosa. Entonces yo seguí escribiendo aunque no publicara. Ya internet pues sí, ya, ahora sí existía, y me fui apasionando y encontré ahí como una vena pues, para escribir otro tipo de textos que también me interesaban, porque yo escribo crítica literaria, escribo notas de libros, yo las llamo crónicas de libros porque trato de contar cómo me va en la vida y cómo le va en la vida a la gente que conozco leyendo esas historias. Me apasiono por las vidas de los autores, trato de investigar cómo escribieron sus historias y trato de contar todo esto en esos textos. Entonces en internet encontré como una manera de salir, de estallar, porque también uno se va contaminando de sus propias palabras, y si no encuentra cómo sacarlas, pues se va volviendo medio loco o va buscando otras maneras de que estallen. Y pasé a escribir mi segunda novela. Ya pues había avanzado bastante con esta confusión de manuscritos, y fue como tenía ya el impulso de haber terminado la primera y de conocer, de haber discriminado las épocas exactas en las que iba a escribir. Esa fue muy fácil porque fue saltarme a los 90 y contarles una historia desde otra óptica, una historia que se parece a la Colombia de los años 90, un país arrasado por todo tipo de ejércitos, con los paramilitares controlando la mitad del territorio y con la guerrilla controlando lo otro, con un Estado empantanado en su propia corrupción, tratando de definir si el presidente había recibido dinero en narcotráfico para ser presidente o no, con bases militares tomadas por la guerrilla, con cientos de soldados secuestrados, un país que algunos de ustedes, bueno, no, ustedes son muy jóvenes, pero bueno, acá hay otro público que recordará muy bien cómo era en esa época. Y escribí una novela que se parece a ese país, una novela un poco dolorosa, todavía no ha sido publicada en Colombia porque la publicaron en México y en Cuba por un premio que obtuve hace unos años, pero este año probablemente esté circulando en Colombia y sea accesible. Bueno, y fueron pasando los años, yo no las publicaba, seguía escribiéndolas, y me enfrenté a una tercera novela que yo creo que es la que decide que lo que voy a escribir es una pentalogía. Se llama Rebelión de los oficios inútiles, y empecé escribiendo una voz que es la de una mujer que está desenterrando a un ser querido, está exhumando su cadáver, y mientras lo exhuma empieza a acordarse de la vida. Entonces va diciendo, este
esta es la falange de mi esposo, este es el omóplato de mi esposo, esta es la tibia de mi esposo. Y en esa letanía va recordando cómo lo conoció, dónde vivían, por qué murió. Y ese fue como el embrión de lo que iba a ser esa tercera novela. Por supuesto, todas las preguntas que yo me había hecho para las otras novelas me llevaron de una vez a definir, bueno, ¿esto de dónde viene? Este brote, esta historia. Mientras la escribía fui descubriendo la época, era una novela de época otra vez, entonces aquí debo hacer una pausa para decir que a mí me gusta escribir sobre épocas, sobre todo me cuesta escribir sobre el presente, porque pues la literatura que yo hago tiene que ver con estas realidades en que vivimos. A mí me interesa la historia de este país, pero me siento incapacitado para decir algo sobre el presente, sobre todo por la dificultad que hay para precisar todas las cosas en las que estamos viviendo en un determinado momento. No podemos tener como esa mirada del tiempo para tratar de entender qué va a ocasionar el hecho de que Iván Márquez y Santrich hayan aparecido en este video diciendo que se rearman, ¿sí? Ahorita solo sabemos reacciones, hay reacciones de todos los sectores, hay unos sectores bélicos, hay otros sectores, pero no podemos todavía saber exactamente qué efecto va a tener sobre la realidad. Ya lo está teniendo, pero humanamente somos, a pesar de toda la cantidad de medios que tenemos, capaces de procesar toda esta información e imaginarnos. Yo creo que para hacer literatura se necesita que las cosas tengan una cierta distancia del tiempo y ahí se va cristalizando. En Colombia una de las dificultades que ha habido es separar nuestras oleadas de conflictos, porque todos están como interconectados. El bipartidismo creó unos conatos de violencia extrema en el Valle, uno muy grande, cuando los pájaros se desataron y operaban con los caciques de los pueblos y azotaron regiones completas, quemaron pueblos como Betania acá, lo mismo en Santander, quizá la costa menos, pero hacia Antioquia y en otros lados hubo un estallido que arrasó el país. Y de esa pacificación a medias que hicieron los gobiernos de entonces para tratar de frenar las guerrillas liberales de los Yaros y de no haber, digamos, cumplido como el rol del Estado en las promesas de los acuerdos de paz, pues surgieron las disidencias de entonces, la de Juan de la Cruz Varela, todos los focos guerrilleros del Quindío, del Tolima, que van a hacer que la gente se arme y decida crear lo que van a hacer las guerrillas en los años 60. Y de ahí para allá todo ha estado conectado. Y si uno mira hacia atrás en el pasado va a encontrar conflictos sin solución que, digamos, desarrollaron otros momentos de violencia posteriores. Entonces, de esos encadenamientos va surgiendo las preguntas que yo me hago para narrar con perspectiva de tiempo el pasado, y me es más fácil escribir sobre los años 70 desde el privilegio de estar en un presente en el que, digamos, ya han surgido libros de periodismo, libros de análisis, libros sociológicos, en que ha madurado la gente que también vivió las épocas y los testigos directos, digamos, que tienen más elementos para entender el pasado, incluso los actores o los protagonistas. Escribí una novela sobre los años 70. Esta sí está vinculada con la historia de ese territorio porque en los años 70 hubo una comunidad que se tomó las tierras a falta de una reforma agraria real, y esto ocasionó una represión enorme de los caciques regionales y del Estado, y por supuesto los grupos armados vieron ahí la oportunidad pues para radicalizar la protesta social. Y ese libro muestra cómo pasó y cómo pasó allí. Tiene unos personajes dramáticos, y esta señora que había ido desenterrando los huesos de su marido, pues resultó que era un personaje central en ese libro, porque iba a ser la señora que decide ponerse al frente de estas multitudes, y sin embargo, sin ser una gran guerrera,
ni ser tampoco una intelectual, ni nada de esto, sino por solo su experiencia de la vida, decide como asumir un rol que es una acción en el mundo y decide tratar de cambiar la realidad en la que está. Y bueno, esa novela se publicó en Argentina, tuvo un cierto eco y fue la que hizo posible que mis otras novelas empezaran a ser publicadas por fin acá en Colombia. Desde entonces pues se ha estado llamando a esta serie Pentalogía de Colombia. El año pasado se publicó aquí El Año del Sol Negro, entonces esa novela naranja que está ahí con un caballo, que ocurre en el año 1900, cuando es el estallido de la Guerra de los 1000 días, entonces acá vuelvo a estar en otra época, en perspectiva del pasado. Es una novela muy vasta, creo que ya he hablado bastante, no sé si tengan alguna pregunta, porque pues pasaría a contarles más de ese libro y de lo que estoy haciendo ahora, pero pues para no aburrirlos más, sería mejor dialogar. Hubo una expresión ahorita cuando el escritor empieza a hablar sobre su novela de los oficios inútiles, que llamó mucho la atención el personal femenino, cuando está examinando parte por parte del cadáver que está exhumando. Algunas amigas empezaron a imaginarse una serie de partes del cuerpo que de pronto les da era por criticar lo que estaban exhumando. En una entrevista usted, Daniel, habla sobre la influencia del tambor de hojalata y yo digo que se multiplicaran muchos tambores y golpearan los cerebros en el momento preciso de tantos jóvenes que no tienen un futuro muy claro y no saben qué va a pasar mañana, qué van a hacer mañana. ¿Qué le recomendaría usted a estos muchachos? Pues me alegra mucho que me recuerde esa novela. Mi experiencia como lector me llevó a descubrir autores como Günter Grass. Esa novela del tambor de hojalata, que es una novela alemana de la mitad del siglo XX y que fue muy importante para mí, me ayudó a ver que a partir de algo que uno nunca imagina, se puede hacer arte y se puede hacer buen arte. Günter Grass cuenta en El tambor de hojalata la historia de entreguerras de la Primera Guerra Mundial, digamos el tiempo de los años 20 y el estallido de la Segunda Guerra Mundial al norte de Alemania, en la frontera entre Polonia y Alemania, pero todo lo cuenta a partir de una historia familiar. No es la historia de Hitler, ni de sus ejércitos, ni de los generales tomándose Stalingrado, ni nada de esto, sino que lo que él hace es invertir la dirección, digamos, del curso de la historia y hacer que la vida de una familia en esa década de los años 20, los años 30 y los 40 y la posguerra se vea afectada por los acontecimientos históricos. Es decir, que a través de las relaciones interpersonales, de los divorcios, la desintegración, la angustia de no tener comida, la angustia de vivir en un territorio que es invadido por un país, una potencia extranjera, los limbos que eso produce, los problemas de identidad lingüística, de identidad cultural, de ser de un pueblo que amanece de un día para otro siendo de un régimen militar y después con la posguerra vuelve a ser un régimen pero invadido por los soviéticos. Eso va creando ecos en las familias y entonces me di cuenta que la gran literatura
Bueno, hay mucha gran literatura, pero creo que algunos de los grandes autores han visto la beta de la historia familiar como una base para la narración. Es decir, que los grandes autores son los que conocen bien su historia familiar, pero también conocen los asuntos del mundo y hacen que esas historias familiares, digamos, estén conectadas con los acontecimientos históricos. Y si eso se podía hacer con un pueblito cachúa, donde hay una especie de derivas de pueblos gitanos que se aposentan en el mar nórdico entre Polonia y Alemania, y desde ahí se puede contar una de las mejores novelas del siglo XX, pues ese fenómeno se puede contar en cualquier parte. Lo hizo William Faulkner con un condado al que le puso un nombre, porque el condado no existe en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, y donde cuenta prácticamente toda la historia del barco negro, de la segregación, de la explotación humana del hombre por el hombre. García Márquez también lo logró hacer en Colombia, y ahí tenemos uno de los grandes escritores que a partir de un pequeño microcosmos como que expande historias que son un reflejo de todo, digamos, todos los acontecimientos que puede vivir un pueblo, en este caso los pueblos caribeños, y el mundo caribe está presente en García Márquez, y la gente que lo lee en Cuba lo siente como de allá, como un autor de allá, y la gente que lo lee en México lo siente como un autor de ahí. Las historias que pasan, la gente las adopta como si pasaran también. Es un autor de todos lados porque logró en un microcosmos reflejar el mundo. Entonces, yo lo que le recomendaría a los chicos que estén interesados en el arte es que anden muy atentos del mundo en el que están, de este pueblo, de esta región, de cómo hablan, de cómo se visten, de por qué se pelean, del pasado, por qué llegaron ustedes aquí. A muchos se nos olvida que estamos en algún lugar porque nuestro bisabuelo fue perseguido político de alguna otra región, y la decisión que él toma un día cambia mi vida en el futuro. Cuando mi abuelo decide irse de San Vicente de Chucurí con el estallido que desencadena la muerte de Gaitán, la persecución política hace que él vaya a encontrarse 2 o 3 personas y vaya a ir a 2 o 3 sitios que van a cambiar todo el curso de su vida, y además va a ser posible que yo haya existido y esté muchísimos años después escribiendo sobre estas historias, viviendo en otra ciudad, ser la persona que soy. Lo mismo la vida de cada uno de ustedes. Hay un pasado, muchas veces no lo vemos. Cuando empezamos a investigar ese pasado, los secretos familiares, las historias familiares, entendemos un poco de dónde venimos. Y el arte se hace con eso, con un conocimiento del mundo. Si les interesa escribir, les recomiendo que escriban sobre lo que conocen, escriban desde ahí, porque todo arte es un lenguaje que hay que ir desarrollando, y en la medida que ustedes vayan conociendo, van a ir descubriendo cuál es su lenguaje, y cuando ya necesiten, ya cuando el arte, porque el arte mismo busca cómo salir y cómo brotar y cómo convertirse en palabras o en cuadros o en música o en lo que ustedes quieran, ustedes ya van a tener cómo darle ese espíritu que son ustedes mismos. Entonces, llénense de curiosidades, porque el arte surge desde las curiosidades de los seres humanos. Llénense de conocimientos, llénense de ideas, porque no surge de la nada. No van a estar ustedes sentados esperando que venga el Espíritu Santo de la creación a llenarlos. No, hay que llenarse de curiosidades, y también rompan los límites. Conozcan primero todo esto, pero des en cuenta que detrás de las montañas hay millones de historias, mucha gente, muchos lugares. Traten de ir a ellos,
eh, rompan sus fronteras. Eso sería. Aprovechen hoy, no les dé pena preguntar, ¿cierto? Yo tendría muchas cosas para preguntar, pero pues me irían a decir, pues, este viejito tan viejo, ¿para qué pregunta esas cosas? Pregunten ustedes que están jóvenes y no les dé pena, les dé miedo. Claro. Sin micrófono, gracias. No, gracias. No me siento cómoda así. Ay, ya. Profe, dígale. Sus cosas. Chito. Espera que no me está mirando. Buenos días, mi nombre es Roxana. Para usted, ¿cuáles serían como las reglas más importantes para escribir un libro que a la juventud de ahora, teniendo en cuenta como es de liberal, para usted, ¿cuáles serían como las reglas que en un libro a ellos les interesen leer? Sí, pues mira, Roxana, no, reglas no hay. Para escribir no hay reglas. Usted tiene que escribir sobre lo que a usted le guste, sobre lo que a usted le llama la atención, sobre el mundo en el que usted está, sobre lo que mueve sus fibras, sobre lo que a usted le interesa. Reglas no hay y fórmulas tampoco hay. No hay, digamos que una sola manera de escribir, hay múltiples maneras de escribir. Creo que la gente jovencita debe leer historias que se parezcan a la edad en la que están. Historias que, digamos, los enfrenten a realidades juveniles, a los amores juveniles, a las ideas juveniles, a la formación del ser, a las novelas de iniciación, que son estas novelas de tránsito en las que los personajes son jóvenes y se van enfrentando a un mundo desconocido. Por supuesto, ahí cabe todo, si lo que le gustan son las novelas fantasiosas sobre cosas extraordinarias, sobre vampiras en una ciudad moderna, etcétera, etcétera. Todo eso vale porque lo que va a hacer eso es alimentar su inquietud. Pero si usted quiere escribir, poco a poco, mientras se va volviendo una lectora mucho más dedicada, se va dando cuenta de que el verdadero arte tiene otros elementos del lenguaje, las historias tienen más consistencia. Si usted lee autores como Albert Camus, a García Márquez, en la madurez, en su madurez de lectora, uno no tiene por qué leer a esos autores a los 16 años, porque la vida a los 16 años son muchísimas cosas y porque hay lecturas que se adecuan mucho más a esa edad que uno tiene, pero con el tiempo, si usted, digamos, va madurando como lectora, se va a dar cuenta de todos los elementos que tienen las grandes historias y se va a dar cuenta que no hay reglas, en realidad son universos sólidos que tienen, digamos, todas sus fórmulas en esos mismos libros. 100 años de soledad tiene unas técnicas que usted no las va a aprender con un lápiz y un papel descifrándolas, usted las va a aprender leyendo la historia, leyendo los giros, porque el embrujo surge de leer y de imaginarse lo que usted está leyendo. Entonces, aparentemente, el taller más importante de escritura es la lectura. No requiere más. Por ahora, escriba lo que a usted le parezca, escriba incluso sin tenerle miedo a la hipercorrección del lenguaje. No tenga miedo, no sé, a equivocarse, a escribir y que le falten acentos,
a escribir y no saber exactamente cómo va la puntuación, porque hay muchas normas, es un mundo ya muy normativo que da la impresión de que tiene un orden exacto y que si uno no lo cumple está excluido, pero la literatura y ningún arte tiene como unas reglas que cumplirse, más bien tiene muchas que hay que romperse. Y en la medida de que usted vaya avanzando en su lectura y en su escritura, el mismo texto le va a exigir las cosas que no tiene. Así como ese texto primero que yo escribí no tenía imaginación porque yo trasladaba exactamente algo que me habían contado al papel, y la literatura necesitaba otro hervor, otro esfuerzo, otra mirada, un cambio de perspectiva, pero esa perspectiva me la dio la vida, la lectura, el paso del tiempo sobre los textos. Así también sus textos van a ir madurando. Si usted ya escribe, yo le recomiendo es que lea mucho, que lea primero lo que más le gusta, que descubra a los autores, en su caso que lea muchas autoras mujeres, porque también hoy hay una campaña legítima para aumentar las voces femeninas en el mundo, y porque va a encontrar pues cómo solucionaron otros autores sus problemas de escritura, y cuando un libro está bien hecho creo que solucionó sus propios límites, impuso sus propias reglas. Entonces lea más, y no deje de escribir, por supuesto, y no tenga miedo de escribir sobre lo que pueda causarle vergüenza a los demás. Escriba sin pudor, escriba sobre sus temas, escriba lo que la apasione, escriba aunque sea doloroso, no eluda el dolor, no eluda lo que la avergüenza, va a aprender mucho. Escribirlo no significa publicarlo, ya habrá tiempo para que publique. No sufra porque no puede publicar en un comienzo, es difícil publicar, pero a veces es una suerte que no le publiquen a uno, porque uno va madurando y después se da cuenta de que no tiene que arrepentirse de lo que escribió, porque tuvo tiempo de corregirlo o de mejorarlo. Y ya, eso sería. Gracias por preguntar. Bueno, para cerrar, quiero agradecerle nuevamente a Daniel Ferreira que nos esté acompañando aquí. Quiero agradecer muy especialmente a la señora alcaldesa por toda la hospitalidad, a D'Angeli, a la secretaria de Cultura que hace un momento estaba aquí, a Mélida, a Gabriela por acompañarnos desde el ministerio. En nombre de la Gobernación del Valle y la Biblioteca Departamental, muchísimas gracias. Les voy a pedir un último favor. Por favor, hay que llenar los listados, por favor quédense quietitos mientras los llenamos, el listado de asistencia. Muchísimas gracias, muy buen día. Nuestra secretaria estaba por ahí. Antes de irse, Daniel, quisiera que por favor usted nos regalara uno de los fragmentos que escribe en su novela, que nos leyera alguna cosita, por favor. Gracias. Muchas gracias. Justamente había tomado este libro de allí para compartirles un fragmento y evitarme tener que contarles la historia de este mamotreto, pero bueno, les voy a leer un fragmentito del último capítulo del Año del Sol Negro. Esta es una novela que cuenta la historia de una pareja que se separa cuando estalla la guerra de los 1000 días, se separa porque el hombre decide ir a buscar a un guerrillero y se la pasa todo el libro buscándolo. Le pasan 1000 cosas en medio de esta guerra que cada vez es peor,
Y ella se queda en una pequeña ciudad que en el libro nunca se nombra, y que está rodeada por ejércitos que se van a ir a enfrentar en lo que históricamente se conoció la batalla de Palo Negro, que acaeció en mayo de 1900 a las afueras de Bucaramanga. Entonces este fragmento, digamos que la novela tiene muchos momentos. Está todo este viaje que hace el personaje hombre por la región en busca del guerrillero, y está llena de vacíos. No se sabe muy bien exactamente el por qué va, si él va buscando al padre, si él cree que ese guerrillero es su papá, o si él de verdad se quiere enrolar en la guerrilla, pero el estallido cada vez lo va endureciendo y lo va convirtiendo en un guerrero sin quererlo. Y este fragmento, a pesar de que está hacia final del libro, un poco muestra cómo era el ambiente justo antes de que él se vaya a buscar al guerrillero. Ocurre en una taberna, y dice así: no sabías por qué habías acudido a pedir consejo a Inés y a Duque. Ellos eran la pareja perfecta. No vivían juntos, pero se veían todos los días. No tenían hijos y habían resuelto los celos naturales con la ceguera voluntaria de la vida del otro. Duque tenía la solución a todos los problemas masculinos que se reducían a tener o no tener plata. Sabía aprovechar la oportunidad para fundar negocios del tiempo. Si había guerra, había que vender armas. Si había limones, había que vender limonada. Si había oro, había que poner una compraventa. Inés sabía que su cuerpo estaba impedido para tener hijos y entrenaba a mujeres para vivir de su cuerpo, pero el suyo no estaba en venta. Tenía dueño y era Duque. Así que llevaban 10 años juntos y separados, aportando lo que cada uno podía a una sociedad creada con un fin común: no dañarse mutuamente ni reproducirse impunemente. Pero ahí estaban, en la cantina de la esquina de la plaza del cuartel, que acababa de ser declarada Parque Centenario, rodeados por mineros de piel curtida, recolectores de café que lanzaban dardos y repartían naipes, ganaderos con sombreros de todos los tamaños, con la mesa llena de botellas vacías, mujeres huérfanas de todos los rincones que servían copas de ginebra y tazas de café. ¿Usted la quiere para toda la vida? Yo la quiero. ¿Y quiere al suegro? El suegro ni sabe que yo existo. Más le vale, porque ese godo le puede dar plomo por liberal. Ellos no nos consideran gente, somos gente de otra clase, o mejor dicho, gente sin clase alguna. Se quedó en silencio oyendo los razonamientos de Duque, que le hablaba de las clases de mujeres que había, de las alcanzables y de las inalcanzables, de las viudas de la guerra que quedarían con plata, de las mujeres sin nada, pero hábiles, de las mujeres casaderas y de las resabiadas. Lo oía porque tenía la impresión de que el otro sabía resumir mejor el asunto con las mujeres. Fue por él que siguió saltando la tapia del solar para visitar a Julia Valserra a escondidas de su padre. Fue por él que se alistaría con la gente de Rosario Díaz. Haga la cuenta, dice Duque. Ella tiene 30 años, así que le lleva 5. Un hombre debe llevarle mínimo 10 a la mujer, porque ellas se envejecen antes, dice Inés con su máquina de calcular envejecimientos. A mí no me importa, le dices a Duque. Muy bien, mujeres, entonces preocupémonos por otra cosa, dice Duque al oír tu resolución. ¿Ya le habló? Le pregunté lo que usted me dijo, que si éramos amantes o si éramos novios. ¿Y qué respondió? Que era demasiado digna para ser la amante de nadie y demasiado cabra loca para ser la esposa. Ella se las da de suripanta, pero no llega ni a novicia, dice Duque. La pobre vive encerrada y eso enloquece a las mujeres, dice Inés.
encuentran el amor donde solo hay ganas. Es una heredera sin sal en los miados. El peor error que puede cometer usted es pretender llevársela lejos de su comodidad. Tiene que dejarla justo ahí donde está, en su palacio, y metérsela entre las piernas. Tiene que hacer como los perros, enrazarla, darle un heredero al godo o al serra. Como ellos se las dan de españoles, usted puede decir que es portugués por su abuelo. Ya le preguntó si quiere tener hijos, José Celestino Zul. Los debe tener ahora porque ya se le está acabando la cuerda. A los 40 se mueren en el parto. Las mujeres de hoy no aguantan ni un cólico, dice la cantinera Inés con un golpe seco sobre el mesón. ¿Y usted quiere tener hijos? Trabajo todo el día, pero no tengo ni casa, ni plata, ni caballo, ni nada. Vámonos con Rosario Díaz. Están reclutando gente para tumbar al gobierno. Es la guerra, mi sangre. Nadie se la puede perder. Allí estaban, un mes antes de la guerra, sin saber que el mundo cambiaría para todos a partir de aquel momento.